Saludos amigos del Listín Diario, nos encontramos de nuevo en este segmento de cara al elector, una propuesta del periódico Listín Diario donde conversamos con los diferentes candidatos a diputados, senadores y a la presidencia para que el pueblo conozca sus propuestas. En esta ocasión nos acompaña un joven candidato a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, Yuri Enrique Rodríguez. Bienvenido. Muchísimas gracias. Cuéntame, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí. Qué bueno. Yuri, ¿cómo te introduces a la política? Cuéntanos quién es Yuri y por qué tú decides dar este paso tan importante. Bueno, Yuri es un joven abogado, especialista en políticas públicas y he dedicado toda mi formación académica y profesional a la política. Pero lo más importante ahí de cómo entré, ¿verdad? La gente pudiera pensar, bueno, de carambola. Pero no, yo soy la tercera generación PLDista de mi familia. Mi abuelo fue PLDista, fundador del partido, mi papá es también del PLD y yo, pues entonces, claro, no lo digo como quien mencionaría una herencia, sino realmente los principios, los valores, un sentimiento también, ¿no? Que como dicen, a uno le corre por las venas, ese político interno. O sea, como los liceístas. Bueno, yo soy liceísta. Yo soy liceísta, digo que nada más he ido aquí por Licey y lo demás. Y me disculpan, ¿verdad? Los otros, porque hay electores que pueden votar por mí que no son del Licey. Pero sí, me corría por las venas esa iniciativa social de servir y eso. Y bueno, viendo a mi familia PLDista, no porque me lo hayan exigido ni impuesto, por el contrario, yo decidí dar ese paso. Y claro, porque vi en el PLD el único partido capaz de llevar a la práctica sus ideas. Y eso me ha traído hasta este punto que soy candidato a diputado. Tú aspiras a ocupar un curul en el Congreso Nacional como diputado. ¿Cuáles son las propuestas de Yuri Enrique para la población? Mira, lo primero es que esto se trata de ser una buena representación. ¿Y qué es ser un buen representante? Bueno, un buen representante es estar en la cotidianidad del ciudadano. ¿Cuáles son sus valores, sus deseos, sus virtudes, pero también sus desafíos? Digamos, ¿qué es lo que te resta calidad de vida que tú lo sufres todos los días? Bueno, pues para eso nosotros hicimos una propuesta que se llama Plan Hostos, pero por Eugenio María de Hostos, el gran educador, y tiene 3 vertientes, a propósito de que soy el número 3 en la boleta, que son educación, orden y nueva cultura ciudadana. En educación, el primer paso que queremos dar es devolver la moral y cívica a las escuelas. Y de hecho habilitamos una página que se llama moralycivica.com donde la gente puede registrarse para que eso sirva como una firma para ser llevada ante el Consejo Nacional de Educación y al Congreso de la República, también demostrando que no tengo que llegar a ser diputado para cumplir lo que prometo. Pero ¿por qué devolver la moral y cívica a las escuelas? ¿Qué ocurre, Audrey? La principal preocupación de los ciudadanos de la circunscripción número 1 es la delincuencia, la inseguridad. Pero ¿qué pasa? Los principales actores delincuenciales de nuestro país están entre los 15 y 25 años, son jóvenes. Ahora bien, hay que hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué pasa en la vida de un niño, de una niña que nace inocente para que a los 15 años se convierta en un ente letal para la sociedad, un ente que sale a matar, a atracar, a robar? ¿Tuvo que ver la policía en la formación cognitiva, pedagógica y de valores de ese niño o de esa niña? No. Son otras instituciones del Estado, sobre todo la de corte social, como el Ministerio de Educación, de Salud, de Deporte, de Cultura, junto con la familia, los que tienen la responsabilidad de la correcta crianza de ese niño o de esa niña. Por lo que nosotros, esta candidatura trata los temas desde sus orígenes. Porque en nuestro país hay 2 tipos de problemas. Hay problemas coyunturales y hay problemas estructurales. Y estamos acostumbrados a que los políticos traten mucho más problemas coyunturales porque son de solución estética e inclusive tienen rentabilidad electoral. Pero esta candidatura está tratando de trabajar en los problemas estructurales. En segundo orden, y a propósito del orden, y lo que ocurre es que en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional nosotros vivimos en una noción generalizada de desorden. Uno sale a la calle y tú estás abriendo la puerta de tu casa y lo que te genera mayor ansiedad es saber con lo que te vas a encontrar cuando salgas. Un tráfico caótico, unos servicios públicos deficientes y una realidad que lo único que hace es generarte ansiedad y restarte calidad de vida. Hace 10 años pasábamos aproximadamente 1 hora y media en los tapones
al sol de hoy pasamos 3 horas diarias en tapones. Ahora bien, ¿cómo resolver, cómo organizar esta situación? Nosotros tenemos un régimen de consecuencia que es muy poco efectivo, por decir inefectivo, ¿verdad? Ahora, tenemos que complementar eso, hacerlo efectivo y complementarlo con un régimen de incentivos que provoque que el ciudadano quiera cumplir la norma. Es decir, que el ciudadano sepa que hay recompensa positiva al momento de usted cumplir con la normativa. Mira, te voy a hacer una anécdota. Mi video de lanzamiento de pre-campaña yo lo hice corriendo por toda la ciudad hasta llegar al Congreso de la República. Me detuve en la intersección que está en la Winston Churchill con Gustavo Mejía Ricard, ahí donde está la plaza comercial. ¿Qué ocurre? Si tú vienes de la Kennedy hacia la 27, ahí no se dobla a la izquierda. Pero pasa que se metían motores, jipetas, carros. El desorden al vivo, ¿no? Y yo quiero grabar el desorden que está ocurriendo para pasar corriendo por el desorden para mostrar, visibilizarlo. Bueno, ocurre que coloqué una cámara y un trípode en el medio de la isleta de la Winston Churchill para grabar el desorden. ¿Tú sabes qué pasó cuando pusimos el trípode y la cámara? Nadie se metió. Porque nadie quería ser puesto en evidencia haciéndolo mal hecho. Nadie quería que lo grabaran cometiendo una infracción. Entonces, implícitamente, eso es un incentivo que provocó que el ciudadano cumpliera la norma sin yo tener que colocarle una MED, sin yo tener que colocarle una multa, sin yo tener que subirle el vehículo en una grúa, porque se trata de un tema conductual. Muy sencillo. El mismo dominicano que aquí incumple la norma, en Estados Unidos o en Europa cuando viaja la cumple. Claro. Es la misma persona, el mismo ciudadano. Entonces tenemos que lograr que ese ciudadano se vea motivado, incentivado a cumplir con la norma. Y en tercer lugar, digamos, fomentar una nueva cultura ciudadana. ¿De qué se trata? Bueno, a la gente hay que enseñarla a ser buena, porque ser bueno es una decisión. Por lo que nosotros tenemos un problema grave en este país, que es un problema de convivencia social, cotidiana. O sea, comenzando por el grupo de WhatsApp del edificio. Vecino que dejó de tomar el puesto, ¿quién se parqueó en mi parqueo? ¿Por qué botaron la basura de esta manera? Bien, es un tema de convivencia que nace en el hogar. Nosotros que vivimos en una circunscripción que se ha desarrollado de forma vertical, la mayoría de todos vivimos en edificios, ¿no? En residenciales. Sí. Entonces, nace de ahí, del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para que la gente, que todo el mundo está en su grupo de WhatsApp del edificio. Todos lo tenemos. Sí, para que la gente esté como mucho más clara de lo que estoy diciendo. Parte de ahí. Pero llega al punto de que matan personas, mueren personas por un roce de un vehículo o porque otro le cogió un parqueo. Entonces, el problema de convivencia que nosotros tenemos ahora mismo en nuestra demarcación es grave. Es grave. Si comenzamos a organizar, a ordenar, que es mi meta, que es mi, digamos, mi norte, entonces muchas otras cosas se van a ir resolviendo, digamos, de manera mucho más rápida. Digamos que esos son los 3 pilares que tiene el Plan Hostos. No, y tú sabes que es excelente porque tus propuestas no solamente se podrían ejecutar para la circunscripción 1 del Distrito Nacional, sino para todo el Gran Santo Domingo, que sufre un tránsito terrible. Terrible, así es. Eso, Dios mío, yo sí digo ejemplo. Pero sí, tú sabes, ya entrando al tema del Congreso Nacional, donde Yuri aspira a llegar, se ha hablado en algunos momentos de un Congreso que sea unicameral. Sí. ¿Cuál es tu posición sobre eso? Mira, yo pudiera decirte que creo que sí hay posibilidad de descender la cantidad de legisladores por demarcación. Pero no estaría de acuerdo ni como político ni como, digamos, estudioso de la política en que sea unicameral. ¿Qué ha pasado en los países que tienen una sola cámara con una institucionalidad democrática deficiente como la nuestra? Bueno, el vivo ejemplo es Perú, por ejemplo, que tiene una sola cámara y a cada rato viven destituyendo presidentes. Es decir, Perú ha vivido una situación calamitosa que se ha podido sustentar o sostener, digamos, porque tiene unos niveles de empresariado importantes, de turismo, etcétera, de explotación minera, pero que, digamos, políticamente está en el caos total. En el caos total. O sea, estamos hablando de un país que en 3, 4 años ha tenido 6, 7 presidentes. Y eso es una locura para la estabilidad política. ¿Pero por qué? Porque hay una cámara
en el Parlamento es una sola Cámara que puede, digamos, someter a juicio político a los presidentes por dudosa moral. Digamos, tema muy abstracto, ¿verdad? Pero ellos lo tienen establecido en su constitución y en sus normativas. Entonces, correríamos el riesgo de perder el poco balance, digamos, que nosotros tenemos ahora mismo. Es verdad que en muchos casos los partidos que ganan mayoritariamente en una Cámara también lo hacen en otra, eso es cierto, pero yo creo que nosotros tenemos que comenzar a romper con eso. Comenzar a enseñarle a la gente que es importante no fraccionar el voto por fraccionarlo, porque tampoco esa es la idea. Si hay un partido que lleva candidaturas buenas en todos los niveles, bueno, votar por ellos. Pero sí saber que la gente tiene que medir con mayor criticidad al momento de depositar su desconfianza en la una, porque cuando tú vas a votar es depositando tu confianza en una persona que tú estás, básicamente. Entonces, lo que tenemos que lograr es eso, pero yo creo que sería de alto riesgo, tomando en cuenta los niveles todavía minúsculos de institucionalidad que nosotros tenemos en el país, llegar a una sola Cámara. Tú sabes que en esa parte yo corroboro contigo. Yo siento que una Cámara aquí es como el balance de otra. Claro, definitivamente. Y eso lo vemos cuando hay, por ejemplo, proyectos de ley que son para beneficios no del pueblo, sino de ciertos legisladores que se aprueban en una Cámara, pero que en la otra no pasan. Entonces yo creo que sí que eso es un balance. Claro. También respecto a nuestro Congreso Nacional, su rol principal es ser fiscalizador del Poder Ejecutivo. Sí. ¿Tú crees que actualmente nuestro Congreso cumple con eso? No, para nada. Mira, entre las tres responsabilidades mayoritarias que tiene un congresista, representar, fiscalizar, legislar, siempre escuchamos eso, ¿verdad? Sí. La fiscalización es de suma importancia. Y hay temas tan básicos como, por ejemplo, se quiere hablar de una posible reforma fiscal en el próximo cuatrenio. Ahora bien, hay un tema de responsabilidad al momento de usted aprobar un presupuesto, por ejemplo. Yo no puedo aprobar un presupuesto que de inicio es deficitario porque ya implícitamente te estoy aprobando los préstamos que tú necesitas para ejecutar ese presupuesto. Claro. Entonces, claro, nosotros tenemos que comenzar a trabajar este tema desde el punto de vista de la sensatez. Ahora, desde una propuesta clara que yo tengo para la fiscalización es crear el primer método de evaluación legal de la República Dominicana. Por ejemplo, la ley de movilidad y transporte terrestre, que es una ley reciente del año 2017. Nosotros no tenemos idea en qué porcentaje se ha aplicado o es posible aplicar esa ley en nuestra realidad. Porque tiene muchas cosas interesantísimas. Ahora, ¿hemos podido solucionar la situación del tránsito con esa ley? Nosotros somos un país que la gente se puede sorprender, pero somos un país extraordinariamente normado. Jurídicamente tenemos leyes para todo. El problema es que no se cumplen. El gran problema es que no se cumplen. Entonces nosotros tenemos que comenzar a evaluar. ¿Por qué? Porque es una regla básica de la gerencia. Lo que no se mide no mejora, lo que no se evalúa no mejora. Entonces, ¿cómo puede ser que un legislador apruebe una pieza y luego de que esa pieza sale del Congreso, yo me desentiendo de eso? Porque no hay un plan de seguimiento. Evidentemente no. Entonces, ¿qué ocurre? Eso le genera mayor desconfianza al elector. Porque dice, óyeme, ¿cómo puede ser que estos legisladores que se suponen que son nuestros representantes no asuman ningún tipo de responsabilidad sobre la aplicación de esa ley como política pública? Porque la ley de movilidad y transporte terrestre tiene una institución específica para eso, que es el Intran. Y así tú vas viendo las leyes y tiene instituciones específicas para ser aplicadas. Entonces, ¿por qué no hemos logrado que eso ocurra? ¿Entiendes? Y hay una serie de leyes que nosotros tenemos que modificar, como la Ley General de Educación, que es del año 1997. Tenemos que modificar la Ley de Medio Ambiente, que es del año 2000. Un país que depende tanto de sus recursos naturales, que nos afanamos tanto por el turismo, pero que dependemos del medio ambiente para que eso pueda seguir funcionando. Entonces, tenemos una serie de normativas que tenemos que revisar para que el país pueda avanzar. También en el caso del Código Penal y las tres causales, sí. ¿Cuál es tu posición sobre las tres causales? Lo primero es decirte que no es cierto que el Código Penal no se haya aprobado por las tres causales. ¿Por qué? Porque ya se dijo
que las tres causales estarían en una ley especial. Entonces, ¿por qué no aprobar el Código Penal? Eso yo creo que la ciudadanía tiene que hacerle esa exigencia a los congresistas, que están actuando con mucha irresponsabilidad y están utilizando ese tema, que es un tema que polariza a la sociedad dominicana, que la divide, para entonces no cumplir con su responsabilidad. Ahora bien, sobre el tema de las tres causales, las dos primeras, yo creo que cuando está en riesgo la vida de la madre, está establecido constitucionalmente, luchar por las dos vidas, pero salvaguardar la de la madre. En caso de que haya malformación congénita, que es la segunda causal, también está, digamos, establecido en los códigos médicos. Bueno, si una criatura que le hace falta el cerebro o algún órgano específico que le impida ser compatible con la vida, como establece la Constitución, que para usted ser sujeto de derecho tiene que nacer vivo y viable. Lo recuerdo de la Escuela de Derecho. Bueno, eso también está contemplado. ¿Cuál es el problema? La tercera, o digamos, ¿dónde está el mayor debate en la tercera causal? Y yo creo que tanto quienes son pro decisión como, digamos, quienes son pro a la vida a todo costo, yo creo que nosotros tenemos que sentarnos en una mesa de diálogo a discutir y a valorar los criterios no solamente dogmáticos, sino también los criterios científicos. Porque te lo puedo plantear desde el punto de vista jurídico, que como abogado, ¿qué ocurre cuando un violador viola a una mujer, esa mujer queda embarazada y es obligada a tener el bebé? ¿Qué pasa? Cuando ese violador cumple condena, luego de haber sido sometido por la violación, cuando cumple su pena y sale de la cárcel, ese violador tiene derecho de paternidad sobre la criatura que fue objeto de la violación. ¿Estamos dispuestos nosotros como sociedad a vincular a un violador toda la vida con un niño, con una mujer que fue violada y con esa familia? Y lidiar con ese trauma. Y lidiar con esa situación porque no tenemos la capacidad de dialogar sobre este tipo de temas como sociedad. Yo creo que eso es preocupante. Es preocupante porque, mire, porque usted obvie o ignore una situación, la situación no se resuelve. Entonces, yo creo, y lo he mencionado muchas veces, que a este país le hace falta una cultura del diálogo. Es más, la última vez que nosotros nos sentamos a dialogar sobre un tema de relevancia fue hace más de una década con el Pacto Educativo en el año 2014. Posterior a eso, la clase política no se ha ocupado, ni siquiera preocupado, de dialogar sobre los problemas que afectan la cotidianidad y de la vida de la gente. Entonces, en mi caso, lo establezco de esa manera porque creo que es un debate que debemos tener, pero creo que es una realidad también que tenemos que enfrentar. Entonces, no podemos hacernos de la vista gorda ante esa situación. Yuri, de caso de tú llegar al Congreso Nacional, tú tendrías acceso a ciertos privilegios que le brindan a los legisladores. Entre ellos están las exoneraciones a 2 vehículos. ¿Cuál es tu posición sobre eso? Y también sobre otros beneficios que reciben los legisladores, tanto diputados como senadores, como está el barrilito, entre otras cosas. Sí. Bueno, te lo puedo decir aquí, me parece que en primicia, porque no me lo habían preguntado en ninguna otra entrevista. Yo siempre estoy pendiente, pero no preguntan. Pero en primicia te digo que Yuri Enrique de entrada renunciaría de manera inmediata a las exoneraciones de vehículos de llegar a la Cámara de Diputados el próximo 16 de agosto. Y te lo digo con mucha franqueza porque yo soy representante de una demarcación que es mayoritariamente clase media. ¿Y cómo yo puedo salir a la calle a decirle a la clase media que yo soy su representante, pero que tengo un vehículo de alta gama importado o digamos, exonerado, cuando ellos tienen que fajarse a trabajar para pagar sus vehículos? Eso no es ser un buen representante. Ahora, si te puedo decir también, como te digo una cosa, te digo la otra, no me caracteriza la hipocresía. Y yo sí sé que legisladores de Dajabón, de Pedernales, de Montecristi, muy probablemente tengan la necesidad de acceder a ese tipo, digamos, de privilegio porque tienen que desplazarse todos los días o por lo menos 4 o 5 días a la semana a la capital y requieren de eso, evidentemente. Ahora, en mi caso, te puedo garantizar que llegado
primer día llegar a la Cámara de Diputados, inmediatamente renuncio a esas exoneraciones. Eso del tema de las exoneraciones, tú abarcas un tema que es muy importante, de que no todos los legisladores son del Gran Santo Domingo. Claro. Lo que sí yo es un tema un poquito controversial es cuando a veces vemos autos de lujo que chocan. Que la venden, sí, la o pasa algún incidente claro, y dicen, pero ¿este nombre de algún diputado? No, de eso estoy totalmente en contra. Puede ser un diputado de Dajabón. Yo decir, colega, está mal hecho. Está mal hecho porque eso es realmente para su uso. De hecho, cuando es tanto así que para su uso que cuando ocurren ese tipo de choques, la matrícula tiene que estar a nombre del legislador, porque está establecido así Exacto. en los reglamentos. Entonces, claro, en esa parte estaría totalmente en contra, claro que sí. La campaña electoral en este país suele ser un poco o muy costosa y a veces impide que vayan en igualdad los candidatos, porque alguien de un partido minoritario obviamente no maneja los mismos recursos que alguien de un partido mayoritario. ¿Qué tú crees que se debería hacer para que se reduzcan los costos? Mira, lo primero que hay que decir, y esto lo voy a hacer con la responsabilidad que me caracteriza, es que gran parte de la corrupción política nace en el financiamiento de campaña, en el financiamiento electoral. Gran parte, por no decirte que el 100% de la corrupción política nace en el financiamiento electoral, porque se generan una serie de compromisos que es imposible cumplir. Tú dices, bueno, ¿qué gana un diputado al mes y qué gana al año? La inversión que tiene que hacer no es ni siquiera proporcional a su sueldo de 4 años. ¿Sabes que yo hice, esto me interrumpo, un trabajo de los topes de gastos de los candidatos a senadores y diputados? Y yo aquí dije, pero no es rentable, entonces tú ser político. Una locura, pero bueno, para regidor, que fue la pasada elecciones, en la simulación número 1, me parece que el tope de gastos superaba los 13 millones, 15 millones de pesos. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo usted puede dedicarse a eso? ¿Verdad? Entonces yo lo que creo es que, y le doy gracias a Dios de que estoy en una demarcación que al menos es bastante crítica, que valora inclusive las figuras por encima de los partidos, que valora las ideas, que valora el debate. Y bueno, yo lo que tengo para darle a la gente es mi palabra y tiempo, por eso estoy aquí. Pero sí hay costos que sí siempre hay que asumir, que son costos, por ejemplo, de publicidad, lo que los estadounidenses llaman name recognition, o el reconocimiento del nombre, porque nadie vota por quien no conoce. Usted puede tener la mejor propuesta legislativa, pero si la gente no lo conoce, evidentemente no va a votar por usted. Entonces, claro, hay costos de ese tipo que es obligatorio uno asumirlo. Pero luego hay una serie, digamos, de costos que se dan en algunos candidatos que trabajan su estrategia política desde la dádiva o del clientelismo, que yo creo que eso es algo que también nosotros debemos de superar. Cuando usted ve un candidato que basa su candidatura en la dádiva, en el clientelismo, en la publicidad excesiva, que te arropa, que te harta, es porque esconde la ausencia de capacidad intelectual y la ausencia de capacidad política. Porque si la tuviera, promoviera otras cosas. En mi caso, yo promuevo esas otras cosas porque no tengo esa capacidad económica para poder asumir ese tipo de conducta, por así decirlo. Y aún la tuviera, no estuviera de acuerdo con eso. No, y dicen que, bueno, la mejor campaña política es la que se hace hablando con las personas, de cerca con la gente. Claro, de cara a cara. En tu caso, ¿cómo financias tu campaña electoral? Bueno, soy la primera candidatura en el país que tiene un Patreon. Patreon es una plataforma como si usted fuera suscriptor, por ejemplo, de cualquier plataforma digital como Spotify, YouTube, etcétera, Netflix, lo que sea. Entonces, en el Patreon, usted es un suscriptor de la candidatura de Yuri. Y ahí, entonces la gente hace aportes, sobre todo mucha gente cercana, amigos, vecinos, familiares, hacen aporte mensual, lo pueden hacer con su tarjeta, por lo que es completamente transparente. Y bueno, sí, siempre hay algunos aportes que no son necesariamente líquidos o efectivos, que son aportes, como ya te señalé, publicitarios, etcétera, que también hay que contabilizarlos para poder dar un informe de ingresos y egresos a la Junta Central Electoral al finalizar la campaña. Bueno, por último, Yuri, ¿por qué tú crees que los moradores de la circunscripción 1 del Distrito Nacional deberían votar por ti?
Mira, Audrey, yo lo digo con mucha sinceridad. Yo creo que al Congreso le hace falta mucho amor por la gente. Y en mí tienen un candidato que ama la posibilidad de devolver la moral y cívica a las escuelas para que sirva como una brújula ética para nuestros niños y nuestras niñas. Un candidato que ama la posibilidad de poder llevar por fin orden en el tránsito que tanta calidad de vida nos resta y que tanta ansiedad nos genera. Un candidato que ama la posibilidad de construir una nueva cultura ciudadana, porque a la gente hay que enseñarle a ser buena y ser bueno es una decisión. Por lo que el próximo 19 de mayo, cuando la gente vaya a depositar su confianza en las urnas, que piense y que recuerde que hay un solo candidato que se llama Yuri, en la boleta completa. En la boleta completa, en el número 3, pero en la boleta solamente hay un solo Yuri, por lo que ahí no hay tema de confusión. Pero que si han visto en mí la sinceridad y la sensatez en la manera en la que me expreso y hablo y actúo, pues que me den el chance. Que me den el chance. Que si no lo hago bien en 4 años, me sacan. Por fuera.